Con expresiones artísticas que abordan justamente el género gótico, desde el terror, el placer y el romanticismo, el Cultural San Martín propone para el mes de febrero y marzo Buenos Aires Gótica, que es un ciclo que reúne un seminario sobre literatura, conversaciones especiales, películas de género y acciones visuales. La iniciativa arranca justamente hoy a las 22 horas con un ciclo de cine de terror gótico que comenzará con la película del italiano Dario Argento, Suspiria. Luego el viernes 16 de febrero, también a las 22 horas, la cita es con la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. Y luego se estará exhibiendo el viernes 23 de febrero Los Otros del hispano-chileno Alejandro Amenábar, también a las 22 horas. Mientras que por la parte más de literatura, el seminario literario que se va a estar dando se llama El delicioso horror de la novela gótica, del castillo de Otranto a la Transilvania de Drácula. Este seminario está conformado por 6 reuniones que tendrán lugar los sábados desde el 17 de febrero al 23 de marzo, siempre a las 16 horas, y estará a cargo de Valeria Castelló Joubert, que es doctora en letras, profesora, investigadora y traductora. Y también va a estar el espacio sobre estética gótica, que está constituido por una triada conversacional, y este espacio justamente está dedicado a diversos temas que conciernen a la estética gótica, y cada una de estas conversaciones se desarrollan al ser finalizadas las 3 primeras reuniones del seminario literario. Así que ya saben, durante febrero y marzo va a estar Buenos Aires Gótica en el Cultural San Martín. Y nosotros continuamos en el noticiero, estábamos charlando algunas cositas fuera de él que tiene que ver con la música. Va a haber más música, sí, en el corte, paciencia, pero este bloque, es más, pidan ustedes canciones y listo, ¿sí? Nosotros ahora en este bloque, no sé por qué, me indigno solo, nada, que bueno, eso significa que uno se está poniendo grande. Hablando de grandes, y no por edad, me refiero a grandes de grandiosidad. ¿Sí? Vamos a saludarlo, que lo tenemos del otro lado, al señor Alejandro Nava, con la economía de a pie, la columna que habitualmente tenemos en el Noti, que cada vez cobra más protagonismo, y no nos queda otra, con todo lo que tiene que ver con la actualidad de Argentina en materia económica, así que casi que te diría como un columnista destacado del Noti, sin que se pongan celosos los demás. Tiene que ver con el contexto, justamente. Buenas tardes a toda la oyentada del noticiero, buenas tardes Diego. Y sí, la verdad es que la economía de a pie cada vez está adquiriendo mayor relevancia, sobre todo por lo que nos está apretando en el bolsillo. A eso me refería. Eh, A menos que los demás columnistas digan, no, problemas económicos, nadie acá. Y ahí te digo, no, la verdad que... no, problemas económicos ninguno debe tener, porque deben todos haber registrado su SUBE. Y la realidad es que el gobierno no deja de sorprendernos. Creo hay, más allá de una cuestión ideológica y eh, una política de Estado que se está llevando a cabo en función de esa ideología, mucho nivel de improvisación. Sabíamos que desde que asumiera Javier Milei, el tema subsidios iba a ser un tema central. Lo que no sabíamos era la forma en la que el Estado iba a empezar a retirarse de esa ayuda tan importante que, en definitiva, hace al bienestar de la población. Eh, Sin lugar a dudas, el costo del transporte público de pasajeros para el público, o sea, para el precio que pagaba el público, era muy económico, pero en realidad lo que no se veía era todo lo que significaban las transferencias que el Estado realizaba a las empresas de transporte público para solventar o financiar esos gastos que tenían operativos, que van desde el combustible y los repuestos para el micro hasta el sueldo de los choferes. Recordemos, eh, en la gestión anterior, en más de una oportunidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el ámbito del AMBA y el presidente de la Nación realizaron a destiempo
depósitos de estos subsidios, y eso hacía que el sistema sufriera un deterioro en las frecuencias, dado que no se podían pagar sueldos, no se podían cumplir con todos los turnos que demandaba el servicio público de pasajeros. Eso fue una medida que no fue, que fue habitual digamos, en la gestión pasada. En esta gestión, bueno, todas esas cuestiones se van a ver subsanadas desde el punto de que el Estado ya no va a depositar ningún monto, ya que todo lo van a subsidiar los boletos que adquieran los pasajeros. Esto llevó, por ejemplo, en el ámbito del AMBA, a incrementos que rondan el 350% en el costo del boleto. ¿Sí? Esto es un golpe durísimo al bolsillo de los trabajadores. Como muchas veces, ayer escuchaba una discusión, bueno, pero estábamos pagando poco por el pasaje. Sí, estábamos pagando poco en función a los ingresos que teníamos, pero en función a los ingresos que teníamos, estábamos pagando lo que podía soportar nuestro bolsillo. El hecho de que ahora se incremente en un 350% el costo del boleto, lo que va a sugerir es que nuestros ingresos van a tener que aumentar en una cuantía similar para que eso no descalabre nuestro presupuesto. Y la verdad es que yo no sé si eso va a ocurrir. De hecho, la CGT está pidiendo una recomposición del orden del 85% del salario mínimo vital y móvil, y a todas luces va a resultar insuficiente para suplir el 350%, reitero, 350% de incremento en el costo del pasaje, solamente en el mes de febrero, porque se espera que en marzo haya un nuevo incremento. Sí, a además, partir de estos aumentos que se dieron en el mes de enero y en el mes de febrero, en teoría el gobierno nacional dispone un aumento escalonado mensual, es decir, cada mes iría aumentando el costo del boleto en el transporte público de pasajeros. Sí, porque otra medida que el gobierno ha realizado fue liberar la tarifa. Es decir, las empresas de transporte pueden cobrar lo que, lo que tengan, porque en función de que no reciben ningún tipo de ayuda estatal, existe libertad para la fijación de la tarifa. Por lo tanto, muy probablemente los aumentos ya no sean regulados por el Estado, sino simplemente sean consecuencia de los incrementos en los costos internos. Costos que, si fueran auditados, si tuvieran una contabilidad clara y fueran revisados por algún organismo estatal, uno podría descansar de que no nos están haciendo ningún tipo de trampa a los usuarios finales en cuanto a la determinación de sus ganancias. Pero la realidad es que son bastante opacos, hay mucha opacidad en la contabilidad de las empresas de transporte y por lo tanto nunca nos va a quedar del todo claro, si no interviene algún tipo de fiscalización del Estado, si el incremento en el costo del pasaje corresponde a un incremento real de los costos o a una necesidad de mayores ganancias del sector. Y además es innecesariamente problemático porque vos decís, bueno, liberás el valor del boleto, del pasaje, y eso no es auditado, como decís. Pero por otro lado, lo que sí realiza el Estado es ese subsidio que iría directamente al usuario o usuaria, pero cómo está regulado en base a la proporción de cuánto va aumentando el boleto y para vos seguir aumentándote o no ese subsidio. Es decir, pierde todo sentido de control. Es totalmente discrecional, va a ser totalmente discrecional el incremento que se vaya a realizar por medio de la tarjeta SUBE, pero además yo veo un gran nivel de improvisación en este sentido porque no se han incrementado los límites de la tarjeta. O sea, se ha incrementado en un 350% el costo del pasaje, pero cualquier usuario que el día lunes, el día martes, cuando empezaron a regir los aumentos, quisiera cargar más de 2.000 pesos en su tarjeta, no podía realizarlo, porque el sistema estaba totalmente colapsado y no se habían incrementado
los límites. Los locales de carga Si tienen un está- límite diario que obviamente al triplicarse el valor debería haberse triplicado la cantidad de usuarios, es decir, la carga, y no fue así. O sea que colapsaron el no, sistema en todo sentido. No solo la página web no venía funcionando, yo personalmente la estuve chequeando día a día para ver si funcionaba para el registro, que no sé si ni siquiera si la tengo o no registrada. Fue todo un caos no. y nadie colaboró para ordenar en absoluto toda esta situación. Adicionalmente a eso, agregá que muchos pasajeros o muchos usuarios de transporte público de pasajeros tenían subsidio por parte de ANSES. Y este subsidio requería de una doble registración. En primer lugar, de la obtención de un código de ANSES, que es unívoco al usuario, y luego la registración de la tarjeta utilizando este código de ANSES. Por lo tanto, estaba colapsado el sistema. En forma presencial también se restringieron la cantidad de boleterías que atendían al público por estas demandas. En fin, se vivieron días y semanas de mucho padecimiento para los usuarios de a pie, para los agentes económicos de a pie. La verdad, esto revela un gran nivel de improvisación. Adicionalmente a esto, agreguemos que hay una medida que en mi opinión es intempestiva y está relacionada con la caída de la ley Ómnibus, o la ley de bases, como la presentó el gobierno, que tiene que ver con la eliminación del fondo del subsidio al transporte en el interior, lo que va a generar también mucha angustia en los usuarios en el interior del país, que si bien ya estaban pagando una tarifa mucho más cara, bueno, ahora van a ver incrementado ese padecimiento. En fin, lo que recomendamos también por el tema de las tarifas de luz y de gas es que ingresen a la página de argentina.gov.ar/subsidios y registren allí, se registren para la obtención también de los subsidios en materia de energía, de luz y de gas. Tengan a mano no solamente su DNI, sino también la boleta de luz, la última boleta de luz con el número del medidor. No importa si son titulares o no, eso no es requisito para la solicitud, pero sí tengan en cuenta que deben realizar el registro tanto de las boletas de luz como de las boletas de gas en el mismo trámite en el que solicitan el subsidio, porque luego no van a poder modificarlo a posteriori. Así que recomendación, realicen el trámite en la página de argentina.gov.ar/subsidios, teniendo a mano DNI con número de trámite, última boleta de luz y última boleta de gas. Allí se va a realizar la registración de los medidores y respondiendo a algunas consultas sencillas acerca del patrimonio, si corresponde o no que tengan el subsidio. Va a ser nuevamente personalizado y es muy importante que lo realicen lo antes posible, porque se está hablando de que los incrementos van a aparecer a partir de los meses de marzo y abril. Y esto sumado a las tarifas de transporte van a ser un duro golpe al bolsillo de los usuarios en general. Sí, recordemos a anticiparse, ¿sí? A lo que va a ser el invierno, con lo que sabemos que representan el consumo de gas justamente para nuestro país. Así que el mayor tiempo que puedan anticiparse, adelantarse a esto, siempre va a ser bienvenido. Sí, y además tengamos en cuenta de que va a haber un registro masivo, por lo tanto, no descarto que estas páginas también comiencen a colapsar en el breve tiempo y bueno, todo sea más dificultoso. Además de que el Estado, digamos, por una cuestión ideológica, va a poner trabas a esta registración, porque la idea es que el Estado se desprenda de la mayor cantidad de gastos en subsidio posible. Es muy difícil controlar el pedido del subsidio, es muy difícil también
verificar si el usuario que está solicitando realmente necesita o no el subsidio y por lo tanto las trabas a la registración en el sistema operan un poco de selector del otorgamiento de estos subsidios. Así que paciencia. Recordemos, la política del Estado en este momento es bajar la inflación poniéndole un ancla durísima en la economía real, secando la plaza de pesos, y esto también lo logra mediante el aumento de tarifas. Es decir, si uno tiene que gastar en tarifa de transporte, en tarifa de luz, en tarifa de gas, no va a contar con los pesos suficientes como para ahorrar y por lo tanto este ahorro no va a ir, en lo que supone el Estado, a la especulación financiera que presione al alza el precio del dólar. Por lo tanto, es esperable que en algún momento la economía llegue a un límite en cuanto a la suba de precios y estos empiecen a bajar. Obviamente se podrá decir, pero no había otra forma, siempre hay otra forma, pero este gobierno no la ve esa otra forma, ¿no? Un poco parafraseando la idea de que tampoco los usuarios lo vemos. Es como que viviéramos en universos paralelos que están a 1 milímetro uno del otro, pero que nunca se llegan a tocar. Muy importante, vamos a seguir de cerca la reunión que Javier Milei, el presidente, vaya a tener con el presidente, sí, iba a decir presidente del Vaticano, pero en realidad es la máxima autoridad del Vaticano, con el Papa Francisco, ya que es muy probable que haga algún tipo de reclamo o que haga llegar algún tipo de reclamo de los obispos que en este momento están cumpliendo una tarea de contención en lo que se refiere a la distribución de alimentos a través de las distintas parroquias. Ya se han pronunciado algunos obispos, el obispo de La Plata, por ejemplo, Mestre, recientemente nombrado obispo de La Plata, recordemos es un obispo que venía de Mar del Plata y fue recientemente nombrado en La Plata, hizo alguna crítica al gobierno en lo que se refiere a la ayuda social, que no estaba llegando, y es una persona del riñón del Papa Francisco, con lo cual es esperable que el sumo pontífice haga algún tipo de reclamo a Javier Milei. Veremos cómo es tomado esto. Ya vemos que muchas veces las reacciones del Poder Ejecutivo ante reclamos que no son de su agrado son bastante intempestivas. Esperemos que reine la calma, prime la cordura y que finalmente aquellas personas que realmente están necesitadas de la ayuda social puedan recibir esa ayuda social. Se vienen tiempos muy difíciles para esas personas, para todos en general, pero para los que están por debajo de la línea de pobreza es mucho más difícil. Bien. Entonces, oraremos aquellos que somos creyentes y presionaremos a aquellos que no somos creyentes para que se escuchen estas voces y la ayuda social por fin llegue a los destinatarios. Sí, a modo de comentario personal, y Ale, también te invito, si no tenemos un par de segundos para que hagas mención al respecto, cuando decíamos, hablando tanto tiempo ahora en este bloque del transporte, uno podía llegar a decir, estábamos pagando poco, siempre desde un punto de vista muy poco empático, porque si vos tenés un empleo, Ale, y tenés un buen sueldo, tu referencia de pagás poco en transporte puede ser. Ahora, si yo soy un changarino o trabajo freelance o no tengo empleo, yo estoy pagando lo mismo que vos. Y para mí no es muy poco. Entonces tiene que ver con una expresión... Estás pagando mucho más. Estás pagando el doble en relación a tu ingreso. Tiene que ver con una expresión muy poco empática. Hay una parte de la política de retiro de subsidios que no se está llevando a cabo y que tiene que ver con el ingreso. Lo venimos diciendo desde que comenzaron todas estas medidas. Si no se acompaña esta quita de subsidios con una fuerte recuperación del ingreso de las personas, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucho descontento y va a haber muchos más caídos
en los términos en los que se ha referido el presidente a esta situación, de los que se espera. Entonces, no, la manta es corta. Si el costo del transporte es X, bueno, tendrá que alcanzar el ingreso de las personas para solventar ese X. Si no lo puede solventar el Estado porque el Estado nacional está abocado a organizar la deuda con organismos internacionales, bueno, entonces deberá presionar de alguna manera para que los salarios en la economía se mejoren. No veo esa vocación de política en el gobierno, eso me preocupa y es probable que esto requiera de algún tipo de cambio de política en el mediano o corto plazo. Por eso se habla tanto de abril y de marzo. Yo creo, sin intenciones de ser desestabilizador, ¿no? Pero creo que en esos meses en los cuales se va a pegar muy fuerte al bolsillo, va a haber que tener en cuenta que el gobierno va a tener que encargarse de la política de ingresos, ¿sí? Bien. Ale, finalizamos por esta semana, pero bueno, en vistas de todo lo que se mencionó y aclaraste en cada segundo de tu intervención, seguro que vamos a tener que seguir hablando. Sí, déjame saludar a Nahuel, a Vicky, porque hace varios programas que no la saludo a ella en particular. A Santino nunca lo saludaste, ¿eh? Te mutea. Ella estaba feliz de que no la saludara. Bien, y a Santino lo ignorás directamente. Yo te lo estoy diciendo, no lo saludaste nunca. Vos estás saliendo al aire gracias a él. No lo saludé nunca. No lo saludé nunca a Santino porque nos respetamos. Está bien. Bueno, cerremos así. Él mucho más que yo. Está bien. Él te ve a los ojos, vos no lo podés mirar a los ojos, por algo será. No. Yo bajo la mirada, fíjate. Está bien, bueno. Pensalo, Santino, pensalo. Pensalo vos, que tenés tiempo. Bien, Ale, te mando un abrazo enorme y volvemos a hablar seguramente el próximo viernes. Seguramente aquí estaremos con la economía de a pie y llevándoles a todos la información que surja. Es muy importante recordar a la oyentada que hagan el trámite de registración de sus servicios en Argentina Gobar/subsidios. Muy bien. Clarísimo todo, Ale. Te mando un abrazo enorme y nosotros nos vamos al corte. Nos vamos a escuchar una canción, vamos con el flash informativo, que todavía nos queda un buen rato de noti. Así que, rapidito, flash informativo, una muy buena canción. No sé quién, ¿ya pidieron algo? Sí. La otra que había dicho yo antes en el corte. Temazo, listo. Venimos bárbaro hoy. ¿Sabes que me cambió el humor? Haber empezado con una buena noticia del Noti. Te deja en otra anda, confirma Santino del otro lado. Bien, así que flash, música, lo dije un montón de veces. Y ya volvemos con mucho más Noticero. Pedido de ajuste. La Confederación General del Trabajo, la CGT, va a solicitar una actualización de al menos 85% del salario mínimo vital y móvil. El Consejo se reunirá el próximo jueves para analizar las consecuencias de la devaluación e inflación acumulada. Revanchas provinciales. El gobierno nacional respondió a la caída del proyecto de ley ómnibus con la quita del subsidio a las empresas de transporte público de pasajeros. De esta manera, en lo que va del año redujo las transferencias discrecionales a las provincias en casi 98%, lo que afecta a empleos, eventos y ayuda para organizaciones sociales. Todas las armas todas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó a la Prefectura Naval el uso de todo tipo de armas en el patrullaje. Además, adelantaron que lo extenderán a las restantes fuerzas de seguridad. Peligro calentamiento. Por primera vez en la historia desde que se tienen registros, la temperatura superó los 1,52 grados promedio durante todo un año. Sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales son algunas de las consecuencias de esta variación climática sostenida.
Punto Redondo. El seleccionado argentino de fútbol masculino sub-23 empató con Paraguay 3-3 en la última jugada con gol de Federico Redondo y mantiene intactas las chances de clasificación. El domingo, desde las 20 horas, enfrentará a Brasil y deberá ganar para participar en los Juegos Olímpicos París 2024.